Los acontecimientos más grandes de la historia a menudo comienzan en los lugares más inesperados. Hace 2000 años, en un pequeño pueblo lejos de los centros de poder, una joven recibió un mensaje que cambiaría el curso de la historia. La anunciación y el nacimiento de Jesucristo es mucho más que un hermoso relato navideño. Es el cumplimiento cuidadosamente orquestado de profecías escritas siglos antes, entretejidas en la historia humana a través de acontecimientos aparentemente ordinarios. Bienvenidos a nuestro canal Guía de la Biblia. Hoy exploraremos los significados ocultos detrás de detalles familiares. Veremos el contexto histórico que dio forma a estos acontecimientos trascendentales y descubriremos cómo las antiguas profecías encontraron su perfecto cumplimiento en el nacimiento de un niño. Esta es la historia de cómo la providencia divina obró a través de circunstancias humanas para producir el nacimiento más significativo de la historia. Habían pasado más de 400 años de silencio de Dios desde que Malaquías escribió su última profecía. Israel vivía en tiempos nuevos, en los que el imperio romano se extendía por todo el mundo conocido. La llamada Pax Romana había establecido una cierta estabilidad y facilidad para viajar sin precedentes, aunque esto llegó a costa de la autonomía judía. En Jerusalén, el templo reconstruido por Herodes el Grande se alzaba con sus muros dorados brillando bajo el sol de Judea. Sin embargo, muchos de los fieles consideraban su esplendor un sustituto hueco de la gloria de Dios que había llenado el templo de Salomón. El sacerdocio, ahora políticamente entrelazado con los intereses romanos, mantenía los antiguos rituales mientras el pueblo esperaba algo más, la prometida consolación de Israel. En este tiempo de espera, el pequeño pueblo de Nazaret, acurrucado en las colinas de Galilea, continuaba su tranquila existencia. Aquí vivía María, una joven del linaje de David, cuyo profundo conocimiento de las Escrituras se revelaría más tarde en su cántico de alabanza. Aunque descendiente de reyes, vivía modestamente, prometida a José, un hábil artesano que trabajaba con madera y piedra. Su compromiso representaba más que un compromiso moderno. Era un pacto vinculante que requería un divorcio formal para disolverse. La visitación del ángel llegó inesperadamente. Gabriel, cuyo nombre significa Dios es mi fuerza, se había aparecido una vez a Daniel junto al río Ulai, revelando la línea de tiempo precisa de la venida del Mesías. Ahora estaba ante María, su presencia llenando su humilde morada con luz celestial. La joven, probablemente de no más de 16 años, se encontró frente a un mensajero divino cuya última aparición registrada había sido siglos antes. «Salve, muy favorecida», proclamó Gabriel, usando un término griego que se refiere a una persona singularmente agraciada por Dios. «El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Estas no eran palabras casuales de saludo, sino una proclamación divina, haciendo eco a los mensajes angélicos dirigidos a grandes figuras del pasado de Israel. La turbada respuesta de María reveló tanto su humildad como su sabiduría. No respondió con aceptación inmediata, sino que meditó el significado de tal saludo. Gabriel continuó, desarrollando un mensaje que remodelaría la historia humana. «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin». En aquellos momentos solemnes, cada palabra del ángel resonaba con un significado que iba mucho más allá de su simple pronunciación. El nombre que el mensajero celestial anunció no era una simple etiqueta, sino una proclamación divina de propósito y destino. Jesús o Yeshua en el idioma hebreo significa Jehová salva, entrelazando el nombre sagrado de Dios con la promesa de salvación. No era un nombre elegido por preferencia humana, sino un título divinamente ordenado que proclamaba la misión misma del niño que habría de nacer. Él sería quien traería la salvación de Dios a su pueblo. Cuando el ángel habló del trono de David, sus palabras evocaron siglos de esperanza y promesa. En los oídos de María resonaron los ecos de aquel día lejano,
cuando Dios había hecho un pacto solemne con el rey pastor, prometiéndole que uno de sus descendientes gobernaría para siempre. Este no sería un rey cualquiera sentado en un trono terrenal, sino el cumplimiento de una promesa divina que había mantenido viva la esperanza de Israel a través de siglos de espera y tribulación. Pero fue la declaración final la que elevó el anuncio más allá de todas las expectativas terrenales. Un reino sin fin. Estas palabras trascendían cualquier noción de poder político o restauración nacional. Mientras los judíos de la época podrían haber estado esperando un libertador que los liberara del yugo romano, el ángel estaba proclamando algo infinitamente más grande, un reino que no conocería ocaso, un reinado que se extendería más allá de los límites del tiempo y el espacio. Así, en estas tres declaraciones entrelazadas, un nombre que significa salvación, un trono que representa autoridad legítima y un reino que trasciende el tiempo, el ángel estaba revelando la identidad completa del niño que habría de nacer, salvador de su pueblo, heredero legítimo del trono de David y rey eterno cuyo dominio no tendría fin. Era un anuncio que fusionaba las esperanzas terrenales con las promesas celestiales, revelando un plan divino que superaba todas las expectativas humanas. La respuesta de María mostró tanto su fe como su entendimiento. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. A diferencia de la pregunta que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, hizo a Gabriel meses antes, que surgió de la duda, la consulta de María buscaba comprender el método divino. La respuesta de Gabriel reveló el milagro de la encarnación. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El lenguaje hacía eco a las primeras palabras de Génesis, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas de la creación. Ahora, ese mismo poder creativo realizaría algo sin precedentes, la concepción del Verbo eterno en carne humana. Como confirmación, Gabriel compartió la noticia del embarazo milagroso de la esposa de Zacarías, declarando el principio que sostendría la fe a través de los siglos, porque nada hay imposible para Dios. María aceptó el plan de Dios, demostrando una notable madurez espiritual. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. En este momento, ella abrazó un papel que traería tanto bendición sin igual como sufrimiento profundo, como Simeón profetizaría más tarde cuando el niño fuera presentado al Señor en el templo. Unos meses después de la visitación del ángel, María viajó a Judá para visitar a su pariente Elizabeth, la esposa de Zacarías, de la cual nacería Juan el Bautista. Durante esta visita, María entonó uno de los himnos de alabanza más hermosos de la Escritura, al cual se conoce por el nombre del Magnificat. Este himno reveló su profunda comprensión de las promesas del pacto de Dios y su patrón de exaltar a los humildes mientras humilla a los soberbios. Mientras tanto, José enfrentaba su propia crisis de fe. Al enterarse del embarazo de María, pensó que ella le había sido infiel. Seguramente angustiado en su pensamiento se debatía entre la justicia de la ley y la misericordia. La ley judía respecto al compromiso era estricta. La infidelidad durante este período se consideraba adulterio, castigable con severas penas. Sin embargo, la rectitud de José se expresó en compasión. Decidió divorciarse de María en secreto, evitándole la vergüenza pública mientras mantenía los requisitos legales de la justicia. Dios honró la intención justa de José con una aclaración divina. El ángel que apareció en su sueño lo llamó Hijo de David, un título que llevaba tanto el reconocimiento de su linaje real como un llamado a su papel en el plan de Dios. El mensaje era claro. El Hijo de María era el cumplimiento de la profecía de Isaías sobre el nacimiento virginal. La orden del ángel de nombrar al niño Jesús conectaba la identidad del bebé con su misión de salvación. Mientras el embarazo de María avanzaba, el Imperio Romano, sin saberlo, jugó su papel en el plan de Dios. El emperador César Augusto, buscando fortalecer su base tributaria y el reclutamiento militar, ordenó un censo en todo el imperio. Este decreto administrativo sirvió a propósitos divinos.
requiriendo que José viajara a Belén, la ciudad de David, cumpliendo la profecía dada por Miqueas unos 700 años antes, acerca del lugar de nacimiento del Mesías. El viaje desde Nazaret hasta Belén habría tomado al menos 4 días, siguiendo el valle del río Jordán para evitar el hostil territorio samaritano. María, en su último mes de embarazo, viajó aproximadamente 90 millas a través de terreno difícil. Los caminos habrían estado llenos de otros viajeros para el censo, haciendo el progreso lento y el alojamiento escaso. Belén, aunque pequeña, estaba abrumada de viajeros cuando María y José llegaron. La traducción tradicional, no había lugar en el mesón, probablemente se refiere a la habitación de huéspedes de una casa familiar más que a un establecimiento comercial. El lugar de nacimiento pudo haber sido una cueva usada para animales, una característica común de las casas israelitas del primer siglo. Aquí, en estas humildes circunstancias, María dio a luz a su hijo primogénito. Los detalles que proporciona la Escritura son escasos, pero significativos. Ella lo envolvió en pañales, bandas de tela usadas para mantener rectos los miembros de un bebé, una práctica común que también llevaba un significado simbólico en la cultura judía, representando el cuidado apropiado y el amor paternal. El pesebre, un comedero para animales, se convirtió en su primera cuna, no cumpliendo ninguna profecía explícita, pero expresando perfectamente la humildad del acercamiento de Dios a la humanidad. El gran significado de estos eventos estaba oculto para los residentes de Belén. Pocos habrían notado a la joven pareja encontrando refugio donde pudieran, o el nacimiento de otro niño más. Sin embargo, en este nacimiento, las antiguas profecías encontraron su cumplimiento. La simiente de la mujer, prometida en el Edén, había venido para aplastar la cabeza de la serpiente. La Virgen profetizada por Isaías había concebido. El gobernante prometido por Miqueas había salido de Belén. El Rey eterno, prometido a David, había llegado para reclamar su trono. Este nacimiento logró lo que todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento solo podía simbolizar. En este niño, la divinidad y la humanidad estaban perfectamente unidas, completamente Dios, poseyendo todos los atributos y autoridad divinos, completamente hombre, abrazando genuinamente la naturaleza y experiencia humana. A través del nacimiento virginal, Él entró en nuestra existencia sin heredar la naturaleza pecaminosa de Adán, aunque identificándose plenamente con la debilidad y tentación humana. De estos humildes comienzos emergería la figura central de la historia, aquel que cumpliría toda justicia, llevaría los pecados de la humanidad, conquistaría la muerte y establecería un reino eterno. En el nacimiento de Jesús, Dios demostró cómo trabaja a través de los humildes para lograr lo profundo, usando lo débil para confundir lo fuerte, eligiendo lo necio para avergonzar a los sabios. El plan divino, revelado progresivamente a través de siglos de profecía, había tomado ahora forma humana en el llanto de un bebé. La gloria del cielo estaba envuelta en pañales. El Verbo eterno se había hecho carne. El amor fiel de Dios y su perfecta sabiduría habían provisto el camino para la redención de la humanidad, comenzando no en un palacio, sino en un refugio para animales, atendido no por príncipes, sino por pastores, anunciado no a los poderosos, sino a los humildes. Esta narrativa de la encarnación continúa desafiando las expectativas humanas y transformando vidas. Revela a un Dios que entra en nuestra historia no a través de demostraciones de poder, sino a través de humildes actos de amor, que cumple sus propósitos no a través del poder político, sino a través de la obediencia fiel, que establece su reino no a través de la fuerza, sino a través del sacrificio. En el nacimiento de Cristo vemos el patrón de la obra de Dios en el mundo, exaltando a los humildes, llenando de bienes a los hambrientos, ayudando a su siervo Israel en memoria de su misericordia, como la misma María proclamó en su cántico de alabanza. En próximos videos exploraremos más historias y temas bíblicos que siguen impactando nuestras vidas hoy. Si te ha bendecido esta explicación, te invito a que te suscribas a Guía de la Biblia. Cada semana compartimos nuevos videos que te ayudarán a entender mejor la palabra de Dios, descubriendo no solo los detalles históricos,
sino el significado de las Escrituras para nuestras vidas. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video y comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo. Te esperamos en el próximo video. Que Dios te bendiga.